Para graficar a la siguiente función, el primer paso consiste en encontrar su dominio. Observemos que se trata de dominio implícito. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿qué valores de x podemos reemplazar en esta función? Aquí observamos un x cubo menos 1 y todo está elevado a la 1/3, que prácticamente significa raíz cúbica. Por supuesto, podemos reemplazar cualquier valor. Por lo tanto, el dominio de nuestra función f es todos los reales. El segundo paso consiste en hallar las intercepciones con los ejes coordenados. Hallaremos en primer lugar las intercepciones con el eje x. Para esto necesito igualar a 0 la regla de correspondencia de la función. Observe que la única solución para esta ecuación es x igual a 1. Por lo tanto, la intercepción con el eje x es el punto 1,0. Ahora encontraremos la intersección con el eje y. Para esto solo necesito reemplazar en la regla de correspondencia x igual a 0 y solo en caso de que 0 esté en el dominio. Como el dominio son todos los reales, sí puedo reemplazar x igual a 0. Si x fuera 0, tenemos que f de 0 es igual a menos 1. Por lo tanto, la única intersección en el eje y es el punto 0,-1. El tercer paso consiste en encontrar las asíntotas. Analizaremos la existencia de la asíntota vertical. Para esto necesitamos sospechar de alguna recta vertical, y esa recta vertical se puede conseguir gracias al dominio o a la regla de correspondencia. Comúnmente en la regla de correspondencia, cuando encontramos un logaritmo natural, por ejemplo, o alguna fracción donde el denominador se anula, a través del dominio cuando presenta extremos en los intervalos. En este caso, observemos que se trata de la raíz cúbica de x al cubo menos 1. Esta función está definida en todos los reales, por lo tanto no va a existir, en este caso, una asíntota vertical. Analizaremos la existencia de las asíntotas horizontales. En este caso no necesito sospechar de alguna recta horizontal, solo basta con aplicar alguna fórmula. La fórmula es la siguiente: tengo que hallar el límite en el infinito. Empecemos con menos infinito. ¿De quién? De la siguiente función, de x cubo menos 1 todo elevado a la 1/3. Está claro que, entre comillas, reemplazando directamente, aquí vamos a obtener menos infinito menos 1, que es menos infinito, y elevado a la 1/3 sigue siendo menos infinito. Por lo tanto, no encontramos una asíntota horizontal por izquierda. La misma suerte ocurrirá cuando tratemos de buscar por la derecha. Al reemplazar entre comillas el infinito, obtenemos que infinito al cubo sigue siendo infinito, menos 1 sigue siendo más infinito, y elevado a la 1/3 sigue siendo más infinito. Por lo tanto, no existe asíntota horizontal por derecha. Analizaremos la existencia de asíntotas oblicuas. Ya que no existe asíntota horizontal por derecha ni por izquierda, analizaremos la asíntota oblicua por derecha y también por izquierda. Recordar que esas asíntotas están dadas por la siguiente fórmula: y igual a mx más b, donde m es igual al límite cuando x tiende a más infinito de la regla de correspondencia de f dividido con x, según la fórmula, y esto va a ser igual a 1. Y b va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de la función restado con m multiplicado con x. Al resolver este límite va a resultar ser 0. Por lo tanto, la asíntota oblicua por derecha es la recta y igual a 1 por x más 0, o sea, simplemente x. Ahora analizaremos la existencia de la asíntota oblicua por izquierda. Las fórmulas son similares. Lo único que cambia es el límite. En este caso ahora va a ser hacia menos infinito. Al resolver estos límites con x que tiende al menos infinito, resultaría ser los mismos, solo en este caso especial. M es igual a 1 y nuevamente vamos a obtener que b es igual a 0. Recuerden que esto lo pueden obtener a partir de una calculadora. Por lo tanto, la asíntota oblicua por izquierda también es y igual a x. El cuarto paso consiste en encontrar los intervalos de monotonía. Para conseguirlo necesitamos a la primera derivada de la función f. En este caso tenemos que
f' resulta ser esta función. Lo pueden conseguir utilizando alguna calculadora o las reglas de derivación básica junto con las reglas de la cadena. Para encontrar los intervalos de monotonía necesitas encontrar a los puntos críticos, y para esto deben cumplir dos condiciones. La primera condición es que busques a los x de tal forma que la primera derivada se anule, y la segunda es que busques a los x de tal forma que la primera derivada no exista. Para el primer caso, la derivada se va a anular si y solamente si el numerador se anula. Solo buscamos que el x cuadrado que está en el numerador sea igual a 0. Y por supuesto la única opción es que x sea 0. Una forma de encontrar donde la derivada no existe es fijándonos en el denominador. ¿Para qué valor x se anula el denominador? Porque haría que la división no exista. En este caso para x igual a 1, y observar que x igual a 1 se encuentra en el dominio de la función f. Por lo tanto, con este par de condiciones tenemos dos puntos críticos, a los cuales vamos a ubicarlos en la recta real. Graficamos la recta real y dentro de ella a su dominio de la función f. Claro, como se trata de todo r, entonces toda esta recta será el dominio de la función f. Ubicamos a los puntos. Estos puntos críticos hacen que el dominio de la función f se divida en tres intervalos, y estos serán los intervalos de monotonía. Analizaremos el signo de la derivada en cada intervalo, y para esto solo necesitamos darle algún valor a x y reemplazarlo en la primera derivada. Por ejemplo, en este primer tramo, desde menos infinito hasta 0, si reemplazamos x con, por ejemplo, menos 1, obtenemos que la derivada es positiva. Esto quiere indicar que en cualquier valor que tú tomes desde menos infinito hasta 0, la derivada siempre va a ser positiva. Por lo tanto, la función es creciente en este intervalo. Analizaremos el signo de la derivada en el intervalo desde 0 hasta 1. Para esto necesito reemplazar a x con algún valor entre 0 y 1, por ejemplo, el 0.5. Al reemplazarlo en esta función, observamos nuevamente que la derivada sigue siendo positiva. Por lo tanto, nuevamente tenemos que la función es creciente en el intervalo desde 0 hasta 1. Hacemos lo mismo en el último intervalo. Analizaremos el signo de la derivada. Por ejemplo, lo podemos reemplazar con 10, ya que se encuentra en el intervalo abierto desde el 1 hasta el más infinito. Al reemplazarlo en la primera derivada obtenemos también que resulta ser positivo. Por lo tanto, en este último intervalo, la función sigue creciendo. Observemos, la función crece, sigue creciendo, nuevamente crece. Esto quiere decir que en 0 ni en 1 vamos a poder encontrar un extremo relativo. Y este es el quinto paso, encontrar los extremos relativos. De acuerdo al criterio de la primera derivada, no observamos ningún extremo relativo, porque recuerda, para encontrar extremo relativo, la función tiene que crecer y decrecer inmediatamente o decrecer y luego crecer. Y con estos resultados, ese no es el caso. Por lo tanto, no existe extremos relativos. Aún así no existan los extremos relativos, al momento de graficar necesitaremos a la función f evaluado en estos puntos 0 y 1. El siguiente paso consiste en encontrar los intervalos de concavidad, y para esto necesitamos a la segunda derivada. Utilizando alguna calculadora o las reglas de derivación, obtendrás que la segunda derivada es igual al menos de 2x entre todo esto dividido con x cubo menos 1 elevado a las 5 tercios. Recuerda que necesitas a los puntos críticos de la segunda derivada, y para conseguirlos debe cumplir dos condiciones. Para el caso de la primera condición, observemos que la segunda derivada se anula si y solamente si el numerador de esta fracción es 0. Y la única opción para que eso ocurra es cuando x es igual a 0. Para el caso de que la segunda derivada no existe, comúnmente lo obtenemos gracias al denominador. Buscamos algún valor x que anule al denominador. Y observamos que es x igual a 1, aparte de que sí se encuentra en el dominio de la función.
ubicamos a estos números en una recta real y dentro de la recta real ubicamos al dominio. Tenemos aquí a 0 y a 1. Vamos a analizar los intervalos de concavidad. De la misma forma que los intervalos de monotonía, analizaremos el signo de la segunda derivada en cada uno de estos intervalos, que son en total 3. Primer intervalo, desde menos infinito hasta 0. ¿Es positivo o es negativo? Para eso debemos reemplazar con algún valor que se encuentre en este intervalo. Por ejemplo, menos 5. Si tú reemplazas menos 5 en esta regla de correspondencia, obtendrás que resulta ser un número negativo. Por lo tanto, la segunda derivada es negativa en el primer intervalo. ¿Y esto qué implica? Esto implica que la gráfica de la función f es cóncava hacia abajo. Siguiente intervalo, desde 0 hasta 1. También analizaremos el signo de la segunda derivada. Para esto debería reemplazarlo con algún número entre 0 y 1, por ejemplo el 0,5. Al reemplazar el 0,5 en esta regla de correspondencia, obtengo que la segunda derivada es positiva. Por lo tanto, esto nos indica que entre 0 y 1 la gráfica de la función es cóncava hacia arriba. Por último, en el intervalo desde el 1 hasta más infinito, tomamos algún valor, por ejemplo 10. Al reemplazar 10 en esta regla de correspondencia de la segunda derivada, obtendremos que el resultado es negativo. Por lo tanto, esto nos indica que la gráfica de la función es cóncava hacia abajo. El séptimo paso consiste en encontrar a los puntos de inflexión. Recuerda que el punto de inflexión es un punto especial donde la concavidad cambia. Por ejemplo, tenemos aquí que es cóncava hacia abajo y luego pasa a ser cóncava hacia arriba. Además, la función está definida en 0. Por lo tanto, en 0 podemos conseguir un punto de inflexión. Luego, aquí observamos que es cóncava hacia arriba y luego pasa a ser cóncava hacia abajo. Y además la función está definida en 1. Por lo tanto, en 1 podemos encontrar un punto de inflexión. Así es que solo nos basta con evaluar la función en 0 y en 1. Tenemos que f de 0 es igual a menos 1 y f de 1 es igual a 0. Y gracias a esto podemos obtener los puntos de inflexión, que serían el 0,-1 y el 1,0. El octavo y último paso, la gráfica. Para esto necesitamos el plano cartesiano. Sobre este plano cartesiano dibujamos a las intercepciones, tanto con el eje X y con el eje Y en caso existan. En este caso sí existen, y es el 1,0 y el 0,-1. Luego dibujamos a las asíntotas. En este problema solo existe asíntota oblicua por derecha y por izquierda, que resulta ser la misma recta, la recta identidad. Graficamos a los puntos que obtenemos gracias a los intervalos de monotonía, pero recuerda, en este caso no resultan ser extremos relativos. Necesitamos al 0,-1 y al 1,0, pero mira, ya están hechos, porque resultan ser los mismos de la intercepción. Luego dibujamos a los puntos de inflexión, el 0,-1 y el 1,0, pero nuevamente observa, ya están hechos, porque también resultan ser las intercepciones tanto con el eje Y como con el eje X. En este caso, los puntos críticos de la primera derivada y de la segunda derivada generan 3 sectores en total, y en estos sectores tenemos que analizar el tipo de gráfico que se relacione perfectamente con los demás datos. Por ejemplo, en este primer sector, tenemos que la gráfica es creciente y además es cóncava hacia abajo. Siendo creciente, cóncava hacia abajo, que se una con este punto y que siga a esta asíntota, la única opción que tengo es esta. Como puedes observar, esta función crece con la concavidad hacia abajo. En el segundo tramo, la función sigue siendo creciente pero con la concavidad hacia arriba, tratando de unir este punto con este punto. Así que no me queda opción de que sea de esta forma. En el tercer tramo, sigue siendo creciente con la concavidad hacia abajo, uniendo con este punto y tiene que acercarse a esta asíntota. Porque recuerda, esto era una asíntota tanto por izquierda como por la derecha. Así es que no me queda más opción que sea de este tipo. Observarás, es creciente pero doblado hacia abajo, con la concavidad
hacia abajo.